La dirigente sindical del sector educación, Elsa Castillo, advirtió durante la manifestación que la educación básica está parcialmente paralizada desde hace algunos meses debido a la falta de docentes. La educación básica en ese camino va. Por si no se ha dado cuenta el ciudadano Nicolás Maduro, estamos en un paro continuo, que en buenos tiempos esto se le llamaría una huelga. Esto es una huelga no declarada. Por su parte, Lina Mantilla, trabajadora del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, detalló que tuvo que aprender a realizar otros oficios para sobrevivir con su madre de 76 años ante el bajo salario que recibe en el sector público. Me tocó hacer un curso de manicure, pedicure y salí a la calle a poner en redes que me promovía como profesional para hacer manos y pies y esto, y he ido fines de semana. Yo cobro 15, 10 dólares, pero cuando la persona me dice que tiene 5 dólares, yo le digo, no importa, dame esos 5 dólares, porque ahorita yo no tengo para poder decirle, no, con 5 no voy a hacer nada, dámelos, y listo, y hago mi trabajo. Los trabajadores también denunciaron que ni siquiera cuentan con un servicio funerario, por lo que les ha tocado recolectar dinero entre varios para cubrir el entierro o cremación de algún compañero laboral. Dígame, ¿qué se hace con 700 bolívares? No se hace nada. No se hace nada, se paga puro pasaje para ir de vez en cuando al trabajo, para uno por identificación institucional responder allí al puesto que uno tiene. Nos tienen pasando necesidad, no tenemos HCM, incluso cada vez que se mueren, hace 2 semanas un compañero nuestro se murió de cáncer y nosotros tuvimos que reunir 300 dólares, señores, y todos estábamos pelando así, literalmente. Eso fue cada uno poniendo 10, 20 bolívares que logramos cremarlo. Los dirigentes sindicales anunciaron que realizarán una jornada nacional de protesta todos los lunes, señalando que se unirán a la convocatoria realizada por las mujeres trabajadoras este próximo miércoles en el marco del Día Internacional de la Mujer y marcharán el próximo 13 de marzo hasta la sede del Ministerio de Educación en el centro de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Este lunes se produjo la primera reacción del gobierno de Gustavo Petro ante los medios de comunicación por las denuncias del presunto recibimiento de dinero de narcotraficantes, así como de búsqueda de cargos por parte de su hijo Nicolás Petro y la intermediación con algunos narcos de su hermano Juan Fernando Petro, casos que investiga la Fiscalía. El encargado de responder fue el ministro Alfonso Prada, quien es portavoz del gobierno. Se defendió de las acusaciones y defendió a sus compañeros de gabinete. En la denuncia de la ciudadana Day Vázquez asegura que Nicolás Petro se reunió con varios ministros para buscar cargos, además de haber decidido a quién nombraban como director en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el departamento de Córdoba. Prada admitió que desde que inició el gobierno el año pasado se reunió 2 veces con Nicolás Petro y que lo conocía desde la campaña electoral. La palabra cupos no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual ni en el ministerio ni en mis conversaciones, de adjudicar 10 cupos de nada. Si uno mira el chat que usted menciona, habla supuestamente de unos abogados que podría contratar el ministerio. Yo le quiero decir que nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados y se hizo a través de redes sociales en LinkedIn, directamente dirigido por la directora jurídica de la entidad, y de eso se contrataron 20 personas. No creo que ninguna de ellas provenga de una recomendación de nadie. Pero a pesar de comentar que no se ha reunido para tratar el tema en conjunto con los ministros, como portavoz del gobierno defendió el sistema de contratación del Estado. Ninguno de los ministros mencionados tiene la posibilidad de haber hecho cualquier tipo de ilegalidad alrededor de ello, porque hay una regulación legal. Si hay algún tipo de indelicadeza, hay que responder ante las autoridades judiciales y disciplinarias, y cada uno individualmente tendrá que explicar el contexto de cualquier tipo de reunión que se haya sostenido con él o con cualquier miembro de su familia. Prada reconoció que el presidente sí tenía conocimiento desde el 2 de febrero, hace poco más de un mes, de la información que tenía Day Vázquez contra su hijo Nicolás Petro. El Consejo de Ministros se termina, nos estamos levantando y el presidente nos dice, vuélvanse a sentar. He tenido una información que me produce mucho dolor, mucha tristeza, pero que como presidente me impone el deber de ordenarles a ustedes no tener ningún tipo de contacto con mi familia,
ni con mi hijo, ni con mi hermano, ni con nadie de mi familia. Nadie puede ejercer tráfico de influencias, nadie puede ejercer ningún tipo de representación indelicada con ustedes. Previo a esta declaración, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, había indicado que podría iniciar una investigación al ministro del Interior, Alfonso Prada, pero en este caso por presuntamente ser negligente en cuanto a las alertas por las situaciones de violencia que se podrían presentar en San Vicente del Caguán, donde hubo enfrentamientos la semana pasada que dejaron un policía y un campesino muertos. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El coordinador político de la Tolda Naranja, Freddy Superlano, agregó que la decisión se tomó mediante la consulta de los equipos de activismo nacional. La segunda es que íbamos a presentar candidato propio y que lo íbamos a anunciar en su momento. En ese momento Voluntad Popular decidió, ¿no?, por la mayoría, por supuesto absoluta, de todos sus estados y de su equipo nacional de activistas, que Juan Guaidó fuera el candidato de Voluntad Popular. Con respecto a la inhabilitación del dirigente de oposición, Superlano señaló que la mayoría de los candidatos se encuentran en la misma posición, por lo que seguirán ejerciendo presión para generar un cambio sobre esta decisión. Hoy en día los mayores referentes de los actores políticos que están en medio de esa primaria se encuentran en la misma condición. Por supuesto que nosotros hemos estado desde un principio ejerciendo la presión necesaria para encontrar condiciones. Y fíjense usted, es que no estar inhabilitado no es garantía de que no te inhabiliten. Aurora de Superlano, por cierto, saludo a mi esposa, no estaba inhabilitada y en cuestión de horas fue inhabilitada. Existe la posibilidad, bueno, yo hice campaña sin estar inhabilitado. Por otra parte, en el marco de la celebración del tercer Congreso Ideológico del partido Un Nuevo Tiempo, su presidente Manuel Rosales aseguró que antes del mes de mayo estarán anunciando al candidato que los representará. El candidato se va a escoger a finales de año. No hacemos nada, nada va a cambiar con tener a un candidato vestido y perfumado tantos meses sin hacer nada. Lo que no puede ser es escogido en cenáculos ni en grupos, ni pueden existir las autoproclamaciones. Nosotros para las fechas establecidas por la Comisión de Primaria vamos a tener candidatos. Ambos líderes políticos recordaron la importancia de la participación de los venezolanos que se encuentran fuera del país en la primaria de oposición y en las próximas elecciones presidenciales de 2024, por lo que Voluntad Popular propuso la campaña Mi Voto Vale para seguir avanzando sobre este tema. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La situación de los servicios públicos, agua y electricidad siguen siendo efectivamente uno de los aspectos más vulnerables de la región insular. A 4 años de este evento eléctrico, Fede Cámara sostiene que aún no se han hecho las inversiones necesarias como para garantizar un mejor servicio. Escuchemos. Debemos reconocer principalmente el esfuerzo que ha hecho la institución Corpoelec por fortalecer y restablecer el servicio eléctrico en nuestra región. Sin embargo, entendemos que la problemática persiste, que el tema de racionamiento todavía persiste en algunas zonas de nuestro estado y que es importantísimo tener en cuenta que la participación del empresariado privado es uno de los pilares que vendría a representar la solución a esta problemática. Nosotros seguimos abogando y especialmente en el marco de las zonas económicas especiales, que se abra un espacio para que la empresa privada forme parte de estas alianzas tan importantes de la empresa privada con el sector público en función de mejorar, primero promover la inversión, promover el empleo, generar bienestar social y principalmente resolver la problemática que representa el servicio de energía eléctrica en nuestra región. Cuando hacemos referencia a la necesidad de tomar en cuenta la empresa privada para la inversión en los servicios públicos, hacemos referencia al tema del gas. Recordemos que en el pasado algunas concesionarias manejaban el gas doméstico, por ejemplo, y eso representaba un pilar importante de generador de empleo y de bienestar social en nuestra región. Y por eso es que consideramos que todos los servicios, cuando nos referimos a los servicios públicos, estamos hablando de partir del agua, de la electricidad, del gas, de la telefonía incluso. Aun cuando hay muchas empresas que están prestando servicio privado, todavía hay que fortalecer fuertemente el tema de la telefonía residencial y comercial. Esto en manos de privados definitivamente que sería un éxito.
y nosotros contaríamos con una inversión importante. Es precisamente por estas necesidades que el sector privado quiere que con premura se apruebe el decreto de ley de zonas económicas especiales, pues se abrirían nuevos caminos para inversión extranjera y privada. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias. Tras 4 días de búsqueda de los estadounidenses secuestrados en la ciudad de Matamoros, en el norteño estado de Tamaulipas, autoridades mexicanas dieron con su paradero este martes y notificaron que uno de ellos está con vida, 2 fallecieron y otro está herido de bala. Así lo confirmó el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien además señaló que hay una persona detenida en relación con los ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros. Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Fueron encontradas en una casa de madera, cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en el ejido El Tecolote, en Matamoros. Cabe hacer mención que durante los 3 días posteriores al hecho delictivo, las 4 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diversos lugares, entre ellos una clínica, con el fin de crear confusión y evitar las labores de rescate. El grupo de trabajo interinstitucional continúa con las labores de investigación correspondientes para dar y detener a los autores materiales e intelectuales de este hecho. Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y lamentó que estas situaciones sucedan en su país. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos pues a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias. Y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, confirmó que trabaja junto a las autoridades mexicanas para investigar la muerte de los ciudadanos norteamericanos. Asimismo, Garland ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas. Entre tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, informó que los 2 ciudadanos estadounidenses que sobrevivieron ya regresaron a territorio norteamericano y también recuperaron los cuerpos de los 2 ciudadanos estadounidenses muertos en el mismo incidente. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, enfatizó que esta instalación es el principio de una serie de reuniones con el Consejo Nacional Electoral, en la que se definirán aspectos técnicos de las elecciones primarias pautadas para el próximo 22 de octubre del 2023. Con respecto a la participación fuera de Venezuela, la comisión señaló que estudia crear una delegación de venezolanos en el exterior para buscar consenso sobre la posibilidad de que pueda votarse desde el extranjero en las elecciones primarias. Nosotros estamos en ese tema todavía en el punto de nuestro informe del primer balance del proceso de consultas. Allí sostuvimos que, por un lado, vamos a elaborar como propuestas al país y a los organismos competentes un plan para la incorporación a los procesos electorales de los venezolanos que están en el exterior, y también decíamos que estábamos estudiando la posibilidad de un registro cuyo alcance y características no se han definido para la participación de venezolanos que están en el exterior en la primaria. Seguimos en esa fase. Ahí ya decíamos que en todo caso ese voto sería presencial, pero que el alcance de ese registro no está definido todavía. Al mismo tiempo, desde la comisión enviaron un mensaje de tranquilidad a la población, al señalar que bajo ningún concepto la identidad de los electores en las primarias se verá comprometida y la decisión constituye un principio inderogable. Los ciudadanos pueden estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto, va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad
Ya en aquel proceso de primaria que se organizó en el 2012, se adoptaron medidas para proteger la identidad del elector y nuestro reglamento, el reglamento marco de la primaria, establece que debe estar siempre resguardada la identidad del elector. Entonces, nosotros no daremos en ningún caso un paso, de ninguna manera daremos algún paso que pueda significar comprometer la identidad del elector, y cuando vayamos avanzando de manera más concreta en la formulación del procedimiento de votación y otros aspectos, podrán observar que esa identidad del elector siempre quedará resguardada. La mesa técnica está conformada por los rectores del Consejo Nacional Electoral Leonel Párica, Carlos Quintero y Roberto Picón, así como por los miembros de la Comisión Nacional de Primarias Ismael Pérez, Roberto Abdul, Miguel Cañas, Francisco Castro y Jesús María Casal. Casal además indicó que desde la comisión se seguirán realizando consultas a los distintos factores políticos como parte de los procesos democráticos previos a la elección primaria. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Durante la presentación del balance anual, Celso Fantinel, representante del gremio, señaló que la cifra demuestra una recuperación del sector agrícola en comparación al 20% que registraron en 2020. Sin embargo, destacó que aún existen factores que limitan el crecimiento. Si me mido siempre con el consumo deseable, yo creo que ya pasamos el 40%, pero estábamos en 22 y pico, o sea que vamos con un 100%. Sí. Ahora, si ves el consumo que hay actual, te puedo decir que a lo mejor, fíjate que en maíz podemos estar, maíz blanco, viste, un 70% y hasta hace poco estábamos en 20%. Fantinel aseguró que la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras y las alcabalas policiales siguen afectando el costo final de los productos agrícolas. Cuando es el pago en dólares, nos golpea hasta 3,8% directamente. Si tú pones un maíz que fue cancelado a $300 la tonelada, ya te están quitando 12 centavos, 0,12 centavos de dólar, o sea, es dinero. En bolívares es 2%. Las alcabalas fijas, como tienen ese nuevo instructivo por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, ha habido una mejora. Las que nos están haciendo daño son las móviles, que no están permisadas, y que los funcionarios saben que no están permisadas, porque para hacer una alcabala móvil tiene que estar permisada por la red y la SODI. El presidente de la organización gremial detalló las estimaciones económicas que tiene el sector de cara al año 2023. Tuvimos un buen año 2022 a nivel productivo, pero no así de comercialización, y eso se ve luego reflejado en lo que son las futuras siembras de norte-verano. Vimos cómo desaceleró la siembra del frijol chino, vimos cómo desaceleró la siembra de arroz. Tenemos limitaciones crediticias a la banca, la inflación en dólares, los costos de producción también, eso afecta a los productores, el desestímulo de los precios. Por último, Fantinel también informó que han mantenido reuniones con diversas autoridades nacionales con el fin de crear acuerdos que permitan el financiamiento y protección económica del sector agrícola. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La denuncia por lo que sería el intento de homicidio del director nacional de la UNP, Augusto Rodríguez, la hizo el propio presidente Gustavo Petro, quien además de designar en el cargo al funcionario, es su amigo desde la época de la guerrilla del M-19. El mandatario solicitó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que acelere el proceso de investigación que se desarrolla en la Fiscalía por presunto narcotráfico en la entidad. El director de la UNP llega con su esquema de seguridad, posteriormente a la llegada de él a su lugar de residencia, dos motocicletas con 4 personas generan un tema muy particular, que es enfrentarse con el esquema de seguridad. Producto de este enfrentamiento, de este intercambio de disparos, hay una persona muerta.
La Fiscalía informó que desplegó toda su capacidad con fiscales, investigadores y analistas que permitan identificar y judicializar a los responsables del acto violento. Pero Petro también le agregó otro dato ya conocido, y es que la Fiscalía tiene ya una investigación tras la captura el año pasado del testigo de los cargamentos de cocaína que se movilizaban en carros de la Unidad Nacional de Protección y por el cartel de la contratación que ponía falsos blindajes a los vehículos asignados a personas amenazadas. Se refiere a Manuel Castañeda, capturado en una camioneta de la UNP con 150 kilos de cocaína y quien también le dio información de la mafia al director de la entidad que ahora fue víctima del atentado. Se tiene una hipótesis de que una de las personas huye del lugar de los hechos, al parecer herida. Estamos haciendo registros y ubicación de esta persona para establecer igualmente su identidad y que forma parte de la investigación. Los escoltas están ilesos. Petro aseguró que el cartel también ha penetrado a la Sociedad de Activos Especiales SAE, a la Fuerza Pública, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y a todas las ramas del poder público. El sujeto que resultó abatido tenía 25 años y registraba antecedentes por homicidio. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. ¿Quieren unas elecciones libres? Con toda responsabilidad digo. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. Eso en la calle dijeron sanciones, eso en la calle dijeron bloqueo a las costas. Eso en la calle dijeron, me invadan Venezuela por Colombia. Eso en la calle firmaron un contrato para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Eso en la calle firmaron el Estatuto de Transición que derogó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2018. Esos lacayos tienen que pagar ante la justicia de Venezuela por los crímenes que cometieron. Los diálogos no son para perdones, los diálogos son para acordar en los términos en que se puede acordar. Elecciones libres, competitivas, democráticas y sin olvido. Muchas gracias. Leida Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores de Venezuela, detalló que 4 de las principales organizaciones sindicales del país están presentes en la mesa del diálogo social en representación de los trabajadores de varios sectores. Estamos elaborando todo lo que indica el análisis de indicadores, el análisis de todo lo que impacta el mundo del trabajo y el mundo salarial, y allí estamos construyendo las 4 organizaciones sindicales, las centrales que estamos participando en el diálogo, junto a las 2 organizaciones de empleadores y el gobierno representado por el Ministerio del Trabajo, un método que de manera permanente se pueda establecer cada año la fijación anual del salario. El asesor económico de las centrales de trabajadores, Luis Crespo, señaló que entre las exigencias que están presentando en las negociaciones es la solicitud de cifras oficiales sobre el estatus financiero del país. En primer término, le hemos solicitado al gobierno información veraz, factible para la discusión del salario. Si no, iríamos a un escenario de incertidumbre y de opacidad. Cuando hablo de información es la necesidad de que se aclare aquí la situación de los ingresos fiscales, los ingresos por las exportaciones petroleras, cuánto está produciendo el arco minero, en fin, cuál es la situación financiera y presupuestaria del país. Por otra parte, los pensionados y jubilados protestaron frente a la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para exigir una respuesta al documento que entregaron el 9 de marzo de 2022 sobre el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional. Que se aplique lo que dice la Constitución Nacional de la República Bolivariana en su artículo 91, que no es otra cosa que la pensión del seguro tiene que ser igual a la canasta básica, a la canasta alimentaria. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se cumpla lo que dice la Constitución, que nuestros jubilados y pensionados residenciados en el exterior, que son más de 300.000 personas, tienen 6 años que no le pagan la pensión del Seguro Social por una decisión arbitraria de Nicolás Maduro en enero del 2016.
Los pensionados aseguraron que en caso de no recibir una respuesta positiva por parte de las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en las próximas 24 horas convocarán a una movilización nacional en donde también incluirán a los trabajadores activos del sector público. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El Tribunal Oral Federal II de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, aseguró que la causa Vialidad es un hecho de corrupción sin precedentes en el país y lo calificó como grave. En el caso está involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández, quien fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación política en el mes de diciembre. La justicia argentina señaló que Fernández es una de las autoras del delito investigado y tuvo una intervención que calificó de fundamental en la concesión irregular de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y de la vicepresidenta en la provincia de Santa Cruz. La resolución de más de 1.600 páginas hace referencia al tenor de los aportes de Fernández a la fastuosa defraudación emprendida, el ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución y al poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan. Cabe destacar que el tribunal también argumentó las condenas a los otros 8 exfuncionarios enjuiciados en la misma causa. Además, los jueces calificaron como coartada para presuntamente eludir la rendición de cuentas de Fernández las declaraciones de su defensa en la que catalogan el proceso como una supuesta guerra judicial por parte de los opositores de la vicepresidenta y de la Justicia de la Nación. La defensa y la Fiscalía de la Nación podrán apelar el veredicto del Tribunal Oral Federal II en los próximos 10 días hábiles. Durante la realización del Comité Político Nacional de la organización Primero Justicia, Capriles se comprometió a recorrer el país para llevar un mensaje de unidad que permita motivar a la población. Lo que sí les digo es que voy a ir a todos los estados, como debe ser. Entonces, este es un partido que hace trabajo social y eso es lo que hay que reivindicar hoy. Y por eso insisto en la causa. La causa no es Capriles, compañeras y compañeros. La causa es Venezuela. La causa son los venezolanos. El también exgobernador del estado Miranda enfatizó que su lucha es contra quienes no permiten que los venezolanos reciban salarios dignos y mejor calidad de vida. Convirtieron Miraflores en su palacio para ellos. Ese no es el palacio del pueblo. Contra eso que nosotros estamos peleando. Contra los que tienen a este país sometido a esta crisis económica. A los que se burlan de los trabajadores, se burlan de los maestros, no les dan la cara. Contra eso que nosotros estamos peleando. Y eso es lo que se va a decidir el 22. Después del 22 vendrá la que nos interesa. Y con eso termino. Yo no me anoto en aquellas voces que le dicen a la gente que en el 24 o ve más allá. Yo estoy convencido que en el 24 este país tiene una oportunidad. Tras su discurso, Capriles informó que el próximo lunes realizará un encuentro con medios de comunicación nacionales e internacionales para responder las dudas que puedan generarse en torno a su candidatura. El presidente de la Federación Médica Venezolana aseguró que debido a esto, los accidentes viales se han incrementado en los últimos meses. Ahora vemos que en cualquier kiosco, en cualquier esquina, están emitiéndolo personas que no son médicos. Y todo desafortunadamente auspiciada por un colegio de médicos, que es el Colegio Médico de Caracas, que es el que originó todo esto a nivel nacional. Esa situación anárquica la ha permitido el gobierno con su connivencia. Desafortunadamente los accidentes de tránsito han aumentado y pudiéramos decir que hay una epidemia en las carreteras. Por otra parte, el médico informó que el gremio solicitó formalmente ante la Inspectoría de Trabajo un incremento del salario a $1.500 mensuales. Nosotros introdujimos nuestra
nuestras peticiones en la Inspectoría del Trabajo, oportunamente, hablando de un inicio con $1.500, que de repente alguien dirá, eso es mucho. No, eso no es mucho. Eso es lo suficiente y necesario para que podamos más o menos sobrevivir en este ambiente venezolano de hiperinflación. León Natera también respaldó la petición que hizo la Academia Nacional de Medicina sobre el incremento de la vacunación contra la difteria, asegurando que hasta el momento los casos registrados solamente han sido en el estado Bolívar. La difteria hace 2 años comenzó en Bolívar y continúa en Bolívar. Aparentemente no ha salido de la frontera del estado. Tiene razón la Academia Nacional de la Medicina al exigir que se haga la continuación de las vacunaciones que no debieron nunca ser suspendidas. Es importante que se continúe con las vacunaciones. Por último, el representante gremial señaló que actualmente existe un 90% de escasez de insumos médicos en los más de 300 hospitales y 7.000 ambulatorios que conforman la red de salud pública, especialmente en las áreas de emergencia y quirófanos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La prófuga excongresista Aida Merlano fue deportada este viernes desde Caracas, lugar a donde había huido hace más de 3 años, luego de lanzarse desde la clínica odontológica a donde asistía a una cita médica. La ex senadora está condenada por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. La Cancillería confirmó en un comunicado que fue una deportación, medida reconocida por el derecho internacional, y restó importancia a la solicitud de extradición que hizo el expresidente Iván Duque al entonces presidente del gobierno interino Juan Guaidó. Merlano será capturada al llegar y llevada a un centro carcelario. La deportación se produce después de que el miércoles en la tarde hubo una reunión sorpresa entre el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, y Nicolás Maduro. Los delitos centrales que Merlano aceptó son compra de votos y violación de los límites de gasto en campañas. En otros procesos, ella es testigo, uno contra el empresario Julio Gerlain por haberle entregado millones para la campaña electoral al Congreso de 2018 y otro proceso contra el ex senador Arturo Char por supuestos delitos electorales. El líder político de la costa, Fuad Char, señaló que la llegada de Aida Merlano al país es una estrategia de sus enemigos políticos para atacar la posible aspiración de Alejandro Char a la alcaldía de Barranquilla y de otros candidatos que él respalda en varios departamentos. Merlano reaparece nuevamente en el escenario a 9 meses y medio de las elecciones y justo va a declarar contra las principales familias políticas de la costa caribe colombiana. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.